Vale, gracias. Va, miren, pues entonces esto fue lo que trabajamos hasta el día de ayer, ¿va? Estábamos viendo algunas razas o algunas subespecies de Apis mellifera de importancia. Y entonces estábamos trabajando con lo que es la famosa abeja africana. Y ya habíamos dado detalles de cada una de ellas, ¿va? Y específicamente habíamos dicho que esta abejita pues es muy productiva y esa fue una de las razones del por qué pues los brasileños pues trajeron esta raza a nuestro continente con el fin de cruzarla con esta Apis mellifera ligústica, que es la que normalmente fue establecida acá para nuestro continente y tener, digamos, una mayor productividad. Recuerden que nosotros aquí en este curso, pues aparte que tomamos en consideración el componente de la conservación de las abejas, también detallamos la parte de productividad, o sea, ser más eficientes en cuanto a la obtención de los recursos que estos animalitos nos proveen. Entonces, eso lo vamos a ir detallando conforme vayamos entrando en cada uno de las temáticas de estos grupos. Y ahorita de la taxonomía. Entonces, otra subespecie o raza que nosotros teníamos acá de importancia es lo referente a Apis mellifera cárnica, que normalmente esta pues es originaria de los Alpes austríacos y del norte de los Balcanes. Es una abeja grande, muy noble y que cuida mucho a su cría. Tiene gran resistencia, es longeva, o sea que puede vivir mucho tiempo y mucha fuerza para el vuelo, tomando en cuenta que es una abeja muy grande. Pero dentro de las desventajas que posee es de que enjambra, enjambra mucho, o sea que se mueve de un punto a otro, no es estática. Sí se caracterizan porque se orientan bien para el retorno de cierta manera a donde esté establecida la colonia y eh, soportan, digamos, condiciones ambientales hostiles, como el caso de fríos inviernos o incluso la falta de reservas alimenticias, que puede ser muy pocas en las áreas donde ellas están establecidas, y entonces eso provoca que de cierta manera, pues estos animalitos puedan sí soportar sin tener mucha reserva y poder subsistir esos inviernos o estos fríos que de cierta manera para algunas otras partes del continente son muy largas. Eh, no propicia el pillaje, que es otra de las características que tiene. Cuando hablamos de pillaje, estamos hablando de que la característica que tienen algunas abejas de, digamos, de una colmena, irse a sacar los recursos de otra colmena que esté muy cercana a ella. Eso es el pillaje. O sea, es un robo, en otras palabras, de los recursos que han colectado otras abejitas. Y entonces eso también nosotros debemos de establecer, conocer y ver dentro de lo que ya sería un manejo digamos, en este caso de APIs, para ver si hay algunas de este tipo, pues igual controlarlas o de cierta manera cambiar la genética para que estos animalitos pues no caigan en eso, porque si no vamos a tener en algún momento colmenas bien pobladas o bien abundantes unas y otras muy despobladas que han sido víctimas de pillaje. Entonces, la idea es de que aquí, digamos, les digo, se incremente la productividad. Eso significa que todas las colmenitas van a estar trabajando casi de la misma forma, ¿va? Entonces, esa es una, digamos, de las desventajas que tiene esta subespecie o esta raza que es Apis mellifera cárnica. Bueno, acá se presenta lo que es un resumen de abejas o en este caso razas o subespecies que tienen buenas características, digamos, para este componente de productividad que nosotros queremos. Y tomando en cuenta ciertos factores como el carácter dócil, o sea, ser mansas, nobles, la resistencia a enfermedades, porque recuerden que como son
vivos en algún momento también están propensos a ser atacados por algunos patógenos, que pueden ser bacterias, virus y algunos otros parásitos que las puedan enfermar. También tenemos, ¿cómo se llama? Esta característica de poco enjambramiento, o sea, la movilización de sus colmenas, ¿no? Entonces es importante que tengan esta característica también, sino que en lugar de ser enjambradoras, sean austeras, o sea, que eh, tengan esa capacidad de recepcionar el alimento y que no lo consuman mucho, ¿no? Entonces, y que permanezcan en un punto cuidando de ese alimento. Y aparte de que sean prolíficas, o sea, que se puedan de cierta manera reproducir fácilmente sin ningún problema y en donde pues prácticamente la reina pues tenga buena longevidad para producir buena población dependiendo de las condiciones del ambiente que se requieran, ¿sí? Entonces esas son, digamos, dentro de las características o las variables que se colocan acá y que caracterizan a las abejas como muy buenas para la parte esta de explotación y de productividad. Y entonces podemos nosotros darnos cuenta acá, de acuerdo a esta imagen, que básicamente aquí eh, esta subespecie o raza ligústica es la que de cierta manera cumple con estas cuatro variables que se mencionan. Entonces, por lo mismo, esta es, digamos, una de las más recomendadas. Ya les digo, esta fue la que trajeron los españoles aquí a América. Pero hoy en día ya hay subespecies y ha habido hibridación dentro de todas las subespecies que se poseen acá. Entonces ya se ha perdido prácticamente la genética que tiene este animalito. Pero sí es importante que reconozcamos que en algunos lugares sí se manejan, como les decía en el caso de Estados Unidos, bien a detalle todo este componente de la parte genética de las abejas. Y por lo mismo, entonces las productividades que ellos van a tener pueden ser superiores en algún momento a las que nosotros podamos tener aquí en nuestras latitudes, ¿verdad? Entonces, así vamos a tener también algunas otras, como el caso de la cárnica, que cumple con algunas funciones. Está la caucásica, que podríamos decir que es la segunda en cuanto a la parte esta de cumplimiento de estas variables que las hacen como buenas productoras. Entonces tendríamos esta como número uno, esta como número dos, perdón, ahí por los números. Y entonces la cárnica, al igual que la Aduanzoni, que es la abeja africana, pues podrían pasar dentro de un tercer término en cuanto a la parte esta de productividad y lo que nosotros queremos, digamos, dentro de una explotación puramente de apis. Y bueno, podemos encontrar, digamos, alguna otra significancia, otros estudios, otros trabajos que se han hecho en cuanto a lo que serían algunos otros caracteres, algunas otras variables que se han hecho para cada una de las razas que hoy en día se conocen a nivel mundial. Bueno, les comentaba de esta parte de la hibridación. Normalmente este proceso se da por cruzamientos que hay y entonces se forman nuevas combinaciones o nuevas razas que normalmente son creadas artificialmente. Eso significa también que hace estos cruzamientos dentro de las diferentes razas que ya están establecidas a través de inseminaciones artificiales. Entonces, es importante que esto, pues hay personas especializadas que hacen este tipo de trabajo y que, pues por lo mismo, dentro de esta parte de la modificación genética, lo que se pretende es de que, digamos, como producto de esa combinación, las nuevas razas en estos caracteres. Por ejemplo, que la reina sea muy fecunda, que sean buenas pecoreadoras, o sea, que tengan esa capacidad de ir a traer reservas al campo para de cierta manera llevarlas a la colmena y la colonia. Aparte de eso,
la resistencia a las enfermedades, porque como les decía, nosotros estamos propensos como organismos vivos, si no digamos de estos animalitos, también al ataque de patógenos. Y como se menciona acá, algo muy importante es de que tengan pereza para enjambrar, ¿va? O sea que en otras palabras, que no se muevan mucho, ¿sí? Que sean más estables, que sean más estáticas, porque eso significa que nosotros entonces no perderíamos las colmenas o en todo caso no baje, digamos, la cantidad o la abundancia de estas abejitas en ya las colmenas establecidas. Y por lo mismo vamos a tener mejor productividad, que eso es lo que se pretende, ¿verdad? Entonces, esto es el trabajo que hacen los genetistas en cuanto a la parte de las abejas y en su referente a la hibridación, que no es más que cruzamientos entre diferentes razas para formar otras nuevas, que de cierta manera cumplan con los requerimientos que se quieran obtener. Y ya les digo, acá, por lo menos en Guatemala, está podríamos decir, este centro de investigación y transformación apícola que está ubicado en Mazatenango, como les decía, que es un centro de transferencia que tiene ¿cómo se llama? El programa de Moscamed. Y ellos pues prácticamente a raíz de que anteriormente se criticaba mucho que los productos que Moscamed, específicamente los insecticidas que ellos tiraban para controlar a la mosca, pues muchos de los apicultores decían de que afectaban a sus colmenas. Entonces de ahí se formó esta, como decir, esta área de acción de la apicultura en Moscamed, y hoy en día pues está dirigida ahí por un apidólogo, perdón, bien reconocido, que él hace todo este tipo de trabajo a nivel de la genética y mejoramiento de, en todo caso, las reinas. Y como les decía, Estados Unidos es uno de los países que más consume, digamos, este producto que se genera o que se produce aquí en Guatemala. Y bueno, también hay productores guatemaltecos que también compran sus reinas ahí con ellos, y eso hace que de cierta manera pues la productividad se incremente para las áreas de donde sean establecidas estos animalitos, ¿verdad? Bueno, eso ya lo vamos a conocer, y de hecho no sé si lo más seguro que esta temática se trabaja dentro de lo que es puramente el curso de apicultura, ¿ah? Que ahí sí ya abarca lo que es manejo. Entonces, aquí estamos ahorita detallando la parte esta de taxonomía. Entonces, por lo mismo yo voy a quedarme acá en esta parte. Entonces, antes de pasar a esta otra, no sé si tengan alguna duda de lo que ya les haya comentado de estas razas y de cómo está todo este componente taxonómico para la tribu Apini. ¿No hay dudas, jóvenes? No, Inge. Bueno, entonces pasamos entonces a reconocer una segunda tribu, que es las famosas abejas sin aguijón, que digamos están tipificadas dentro de lo que es la tribu Meliponini, o las famosas melipones, o abejas sin aguijón, ¿sí? Entonces, les comento, normalmente para la parte esta del neotrópico aparecen reconocidas 320 especies de meliponinos. Y de esas 320 especies, 33 especies están identificadas para Guatemala actualmente, según, digamos, trabajos de taxonomía que han hecho los compañeros aquí del SECOM. Entonces, ellos tienen ahí, digamos, una vasta clasificación también, y una colección de abejas, y que a través de ellas pues han podido documentar toda esta información que es necesaria que nosotros la conozcamos. Entonces, si alguno de ustedes pues, está interesado, sepa que en el SECOM hay una colección de abejas que pueden consultar, ¿ah? ¿Sí? Y que les puede servir como referencia para algún tipo de trabajo o información que ustedes requieran en algún momento.
Bueno, ¿qué características son propias de la tribu Meliponini? Bueno, normalmente habitan en los trópicos y los subtrópicos. Eso ya lo empezamos a ver, incluso cuando les mostraba yo ese patrón ahí que presentan en todo caso la mayoría de insectos, que la mayoría pues cumplen con esta característica, ¿sí? Incluso lo que es la tribu Meliponini, porque ellas básicamente están referidas a todo lo que es esta parte del trópico y el neotrópico de ¿cómo se llama?, de nuestro planeta. Entonces, ya hablábamos de ese patrón de que es un gradiente latitudinal específicamente. Ahora, Meliponini sí cumple con ese patrón de gradiente latitudinal, ¿va? Porque sí se ubica en el trópico y en el subtrópico. No así el resto de las abejas, que ya saben ustedes que ellas estaban dentro de un gradiente latitudinal bimodal, ¿ya? Porque normalmente no se manifiestan en los trópicos y en los subtrópicos, sino que al contrario, se van hacia la parte norte y entonces eh, es algo característico. Bueno, otra de las características es la atrofia, o sea, de la presencia, pero no es activo, o sea, está atrofiado y no lo pueden utilizar. Entonces no los de defensa. Por ejemplo, esas que les decía yo que ¿cómo se llama? Que muerden, que se meten en el pelo, que todo lo demás, son aquellas que pertenecen al género Trigona. Y ahí entonces básicamente nosotros vamos a tener los famosos hongos que se llaman comúnmente. Esos animalitos son muy agresivos, ¿ya? Y los que le mencionaba, ¿cómo se llama? Ya de último, esos que liberan ácido fórmico, está el género Oxytrigona, tienen esa particularidad, ¿va? Entonces, debemos de conocerlas muy bien para que de cierta manera, pues si algún día pues nosotros nos topamos con ellas, pues estar aquí a sabiendas de que eh, también ellas atacan de algunas otras formas para poderse defender, ¿verdad? Bueno, hay otra característica
muy particular y muy similar a Apis mellifera, que es el nivel de eusociabilidad. Eso significa que viven en colonias o en grupos, ¿ya? Entonces, y que hay, se comparten, se dividen el trabajo, ¿sí? Hay también, ¿cómo se llama? Traslapes de generaciones. Entonces, eso los hace tener un nivel muy alto de eusociabilidad. Entonces, ustedes, por eso es de que estas abejitas, nosotros las podemos manejar dentro de lo que serían cajas, porque sí tienen una población establecida, y aparte de eso, pues tienen producción de miel, cera, polen, tal vez en menor cantidad que apis, pero sí se puede explotar ese recurso. Entonces, por eso es de que también son utilizadas, ¿verdad? Y que de ahí la importancia, como les digo, de conocer esta tribu. Bueno, eh, tienen una sola reina por colonia y se aparean con un solo macho. Entonces, esto a la vez puede causar un poquito de problema, ¿ah? Porque si se aparea con un solo macho en algún momento, ese macho puede ser un hijo, ¿sí? De esta reina. Y entonces puede entrar a una consanguinidad. Y entonces la colonia va a bajar su población y por ende su rendimiento. Entonces, para evitar esto, lo ideal sería tener, de cierta manera, muchas, ¿cómo se llama? Muchas colmenitas de distinto origen, de una misma especie, lógico, pero para que no se dé ese proceso de consanguinidad, tomando en cuenta que ellas solo se aparean con un solo macho. Distinto, por ejemplo, a Apis, que Apis se aparea de unos 8 hasta unos 15 machos ante el vuelo nupcial. Entonces, por eso que no se da ese proceso de consanguinidad para el caso de Apis mellifera, ¿no? Bueno, algunas de estas abejitas tienen ciertos comportamientos, como el de habitar algunos nidos de otros insectos, como el caso de las termitas, o sea, termiteros que ya están establecidos y que dejaron ya las termitas y que ya no están ahí, pues entonces algunas se ubican en esas áreas o en esos termiteros que han elaborado otros insectos. También hormigueros, ahí hay algunos donde de cierta manera pues les gusta vivir ahí. O también en, digamos, en esos nidos de las avispas papeleras, esas que normalmente hacen así comúnmente en las casas o aquí en el ambiente de la capital, ¿verdad? Donde uno puede observarlos así prendidos ahí en la pared o en cualquier parte o estructura. Y entonces cuando ya las deshabitan, algunas otras pueden llegar ahí y establecer como su nido. Es una de las características de comportamiento que tienen estos meliponinos. Además, construyen sus nidos con cerumen. El cerumen no es más que la cera que estas mismas abejitas producen, ¿sí? A través del componente glandular en la región external y le agregan las resinas, o sea, digamos todo ese propóleo que de cierta manera consiguen las obreras en las plantas. Y entonces combinan estos dos elementos y entonces así es de que forman el cerumen, para lo que les sirve para la construcción de sus nidos. Ya van a ver ustedes aquí, hay una particularidad muy específica de los nidos de los meliponinos, ¿verdad? Además, presentan un batumen o un involucro que también es cera, es cerumen, solo que, digamos, envuelve a lo que es puramente el nido, donde de cierta manera están cada una de las celdas donde está la cría, y entonces esa es una de las características que, por ejemplo, no tiene Apis, ¿sí? Y la reina normalmente presenta 4 ovariolas largas. Entonces, esa es una de las características. Y por lo mismo, su postura va a ser menor en relación a la de Apis mellifera, ¿verdad? Que ella va a presentar más de 4 ovariolas, ¿verdad? Entonces, así en términos generales,
puedo indicarles que es, digamos, son de las características que tiene esta tribu Meliponini, que es la que vamos a trabajar a continuación. Entonces, no sé si tengan alguna duda de algunos de estos tópicos que yo les he mencionado acá. Inge que dijo que era Batumen. El batumen es, digamos, es el mismo cerumen, solo que, digamos, es una capa externa, o como decir, un envoltorio en donde ellos dejan por dentro el nido, donde está la cría. Ahí lo vamos a ver ahí cuando estemos detallando esta parte. Sí, ahí lo va a ver usted. Ahorita aquí no coloqué una imagen, porque solo, más como le digo, más eso está en la parte taxonómica. Entonces, pero ahí se los voy a mostrar yo ya cuando estemos hablando puramente ya de los meliponitos. ¿Va? Ahí vamos a ver eso el patrón. Pero es como un envoltorio, ¿sí? De cera para proteger a la cría. Bueno, no sé si voy a poder hacer aquí para sacarla más de duda. No sé si voy a... Deme chance aquí. Entonces, normalmente, eh, bueno, aquí para que vayamos viendo otras características. Normalmente ustedes pueden ver de que para el caso de Apis, toda esta parte del, digamos, de la cera y las celdas que ellos hacen y la disposición que tienen en sus colmenas es vertical, así, para el caso de Apis, así así están los panales para Apis. Ahora, para los meliponinos, esto está de forma piramidal. Pues aquí hacen uno, aquí hacen otro, aquí hacen otro, y así sucesivamente, ¿va? Así se recuerda cuando estuvimos hablando de la parte cultural y estuvimos hablando de todo este rollo del, ¿cómo se llama? Del, nuestros ancestros, todo, bueno, así igual están las, ¿cómo se llama? ¿Va? Ustedes pueden ver algunas representaciones de la arquitectura maya. ¿Va? Entonces así está, digamos, el nido, la cría, y aquí hay celdas, ¿va? Entonces aquí están las posiciones de las celdas, así van, ¿sí? Verticales. Aquí las celdas están posicionadas de forma horizontal. Entonces son de las diferencias entre los meliponinos y los apinos. ¿Sí? Va. Entonces el involucro o el batumen es, digamos, cera que de cierta manera envuelve o protege al nido. Pues toda esta cera, ahí lo van a ver ustedes, tiene diferente forma. ¿Ah? ¿Sí? Tiene diferente forma. Entonces toda esta cera que está envolviendo aquí al nido es lo que nosotros conocemos como batumen o involucro. ¿Sí? Entonces, esto solo se da para este tipo ¿cómo se llama? De tribu. Porque apis están expuestas. ¿Sí? Aquí están expuestas. Ahora aquí no. Aquí sí protegen el nido todavía ellas, ¿eh? ¿Sí? Con, digamos, cera eh, en particular. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, pues. Bueno, entonces pasemos a detallar lo que es la parte de los meliponinos. Entonces recuerden, ¿va? Estamos hablando de la familia Apida, de la subfamilia Apinae, y ahorita estamos tratando sobre lo que es la tribu Meliponina, ¿sí? Que abarca las abejas sin aguijón, eh, las abejas nativas, ¿sí? Los meliponinos. Y entonces Meliponini abarca un sinnúmero de géneros, que son los que ustedes pueden observar acá. Miren cuántos géneros hay, ¿sí? Y entonces yo he colocado, aquí encerré algunos más importantes, porque es de acuerdo a la diapositiva que yo encontré o la imagen. Pero hay muchos más, no solo son estos. ¿Va? Entonces yo aquí encontré, digamos, algunos géneros de importancia que fueron los que estoy marcando acá, como por ejemplo el género Melipona, el Nanotrigona, los géneros Trigona, Plebeia, Escatotrigona y Lestrimelita. Bueno, estos son algunos.
Algunos, hay más, hay más. Yo voy a tratar de detallar todo lo que pueda, ya cuando estemos viendo en el laboratorio esta parte ¿cómo se llama? De lo que sería la clasificación de apoyo. Entonces aquí yo les voy a presentar algunos estos géneros, ¿no? Para que más o menos ustedes se van familiarizando y van conociendo a este grupo de abejitas, ¿no? Entonces, de acuerdo a los trabajos que han hecho aquí en el SECON, como les indicaba, ustedes pueden observar que tienen ya un registro de 33 especies divididas en 17 géneros para el caso de Guatemala. Y ustedes pueden ver aquí su distribución. Aquí cada uno de estos puntitos rojos que ustedes observan en este mapa es la localización que ellos han hecho de lo que son abejas, ¿ah? En sus diferentes trabajos de investigación o salidas que ellos hacen, van georreferenciando y van obteniendo este tipo de información que ustedes ven aquí a través de este mapa. Y del lado derecho muestran, digamos, cada una de las especies, digamos, que hay establecidas ya para Guatemala. Entonces, como les digo, espero yo que me dé tiempo ¿cómo se llama? De colocarles todas estas especies ya dentro de lo que sería ya la taxonomía y en la parte de su laboratorio, ¿va? Que prácticamente es el laboratorio, no sé si es el 4 o el 5. Pero entonces ya esperaría yo tener, digamos, a detalle estos elementos que están acá. Si no, pues con los más importantes vamos a trabajar. Bueno, entonces uno de los géneros, digamos acá de importancia, es el género Melipona. Y entonces aquí pueden ver ustedes, digamos, algunos ejemplares de meliponas. Y así rápidamente podríamos decirles que son muy parecidos a apis. En cuanto a la forma, en cuanto al cuerpo, y digamos también son muy pubescentes, si ustedes se pueden dar cuenta. Lo mismo que tiene apis, ¿ah? Tiene pubescencia. Entonces, en algún momento, nosotros podemos llegar a confundir este género con apis, ¿sí? Si no conocemos bien las características, lo podemos llegar a confundir. Pues aquí pueden ver ustedes, digamos, tres de las meliponas que nosotros de cierta manera tenemos aquí en Guatemala. Entonces ya les decía, son pubescentes y una de las características que ustedes pueden ver así rápidamente es de que sus alas son medianas y que superan eh, por muy poco el abdomen, ¿ya? Entonces, esa es una de las características, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, apis, sí, tienen alas muy largas y superan fácilmente el abdomen, excepto la reina. Entonces, esas son dentro de las características que hay del género Melipona. Y es aquí donde se ubica la abeja maya. Es Melipona becky, o bechi, como ustedes quieran llamar. Está por lo contrario a esto otro género, que es el género Lestrimelita, ¿sí? A estas también les conocen como las abejas limón, así se les conoce porque, digamos, la colonia donde ellas están establecidas, si uno se acerca, puede sentir ese olor a limón. Pues de ahí el nombre que se les colocó a estas abejitas, ¿verdad? Entonces, estas, por lo contrario, al género Melipona que vimos anteriormente, tienen un cuerpo muy liso. Y si tienen pubescencia, la pubescencia es muy poca. ¿De acuerdo? Esa es, digamos, dentro de una de sus características. Las alas son largas en relación al abdomen, o sea, las pasan fácilmente. Otra de las características. Tienen cabeza muy ancha, ¿sí? Y ojos pequeños. Entonces, si nosotros miramos de frente a este animalito, tiene una cabeza ancha. Aquí ustedes se pueden dar cuenta, ¿ah? Si disculpen aquí porque estas son las imágenes que pueden cortar. Hay más, pero por cuestión de tiempo estas son las que encontré. Tienen una cabeza muy ancha y los ojos muy pequeños. Aparte de eso, eh, la tibia posterior normalmente no posee una corvícula. La corvícula, digamos, tenemos que encontrarla acá, en esta área. Y la corvícula tiene, digamos, una depresión, así como que tuviéramos, como decir, un huacal. Y que es ahí donde prácticamente estos animalitos colectan
recursos, específicamente polen. Pero en este caso, los listemelita, ellos no colectan recursos, sino que ellos lo que hacen es de que son cleptoparásitos, o sea, van a robarle recursos a otras abejas. Entonces, por ejemplo, si nosotros otras abejitas no las tenemos bien cuidadas, bien protegidas, se da el pillaje, o sea, que éstas llegan a robarse los recursos de otras, y así lo hacen. Y por lo mismo son de las abejitas, digamos, que nosotros sí podemos encontrar aquí en Guatemala. Y ustedes pueden observar aquí, digamos, la piquera de estos animalitos, ¿eh? ¿Sí? Y aparte ustedes pueden ver la consistencia del nido, miren cómo está, ¿sí? Entonces es algo muy característico. Y aparte del olor que les decía, ¿verdad? Que cuando uno se acerca, pues tienen ese olor muy característico. Entonces, son de las abejitas, son abejitas, en este caso, de término medio, podría decirles yo, entre medianas a pequeñas, ¿sí? Pero es necesario que las conozcamos, ¿no? Porque también así como hay buenas, hay algunas que son malas. Incluso algunas de ellas utilizan excrementos para poder hacer sus nidos. Y entonces, si ellas llegan digamos, a abejitas que sí son productoras de miel, en algún momento, pues pueden, ¿cómo se llama?, contaminar de cierta manera parte de los recursos que tengan las otras abejas que sí se dedican a producir. Entonces, este sería el género Lestrimelita. Está otro género que es Nanotrigona, así se le conoce. Y pues también son abejitas así de término medio, con alas largas, eh, tienen pubescencia, tienen estas ya una cabeza normal, no es tan ancha como las otras. Y un detalle importante es de que normalmente tienen, ¿cómo se llama? La presencia de muescas en lo que es la parte esta del escutelo. Y son estas como manchitas que se observan acá, ¿no? Son las muescas que están al final del escutelo. Pues es un carácter morfológico en el cual yo me tengo que fijar para poder de cierta manera llegar a establecer que pertenece al género Nanotrigona. Y bueno, se hacen sus nidos en diferentes lugares. Aquí pueden ver ustedes la entrada de una piquera de estos animalitos, ¿no? Está el género Plebeia. Plebeia normalmente son abejas muy pequeñas, muy chiquitas, ¿sí? Tienen una cabeza normal, no muy grande y no más ancha que el tórax. Entonces, si yo lo viera desde una vista de planta, tengo acá la cabeza, pero es más pequeña que el tórax, ¿ya? Esa es una de las características. Estoy hablando de esta amplitud de aquí, ¿va? Estoy hablando de esta amplitud que está acá, ¿sí? De esta amplitud. Es menor, esta es menor en relación a esta del tórax, ¿sí? Entonces, esa es una de las características que de cierta manera tienen las plebeyas. Otra característica es de que su basitarso no es tan ancho. O sea, el basitarso es este, primer segmento del tarso, este que está acá. Este es el basitarso, ¿sí? Aquí estamos hablando de la corvícula, esta, la finalización de la tibia. Esta es la corvícula y este es el basitarso. Entonces, el basitarso, acá dijimos que básicamente no va a ser tan ancho, ¿sí? Y la tibia posterior normalmente se considera de un tamaño normal. Aquí pueden ver ustedes un nido, digamos la cría de estos animalitos, y para la compañera que me preguntó con anterioridad, este sería el batumen o el involucro, en este caso este que está protegiendo aquí el nido. Aquí ustedes se dan cuenta, tuvieron que romper el batumen para poder llegar a observar el nido. Entonces, normalmente los nidos, como les decía, están protegidos. Entonces aquí pueden ver un ejemplo, digamos, para el caso de estas plebeyas. Bueno, alguna muy conocida por ustedes es esta famosa donceíta, ¿ah? ¿Sí? Que está clasificada dentro del género Tetragonista, ¿sí? Entonces, son abejitas muy delgadas, de cuerpo muy largo, así como ustedes observan acá, ¿sí? Un cuerpo largo,
Y aparte de eso, un carácter diferencial es de que normalmente el bacitarzo, o sea, esta área de aquí, estoy hablando de esta área de aquí, la voy a ampliar yo acá, el bacitarzo normalmente tiene un área circular, que nosotros vamos a poder observar algo así en el bacitarzo. Disculpen ahí por la figura, ¿sí? Un área circular. Esto lo podemos nosotros observar ahí como un carácter diferencial de las abejitas que pertenecen a este género tetragonista, ¿sí? Están las famosas trigonas, que es donde les decía yo que están los famosos congos. Y aquí pueden ver ustedes una abejita también que está mordiendo, incluso la piel, aquí la mano. Yo tuve que acortar la imagen para que pudieran ustedes ver, digamos, cómo es el nido. Aquí puede ver la compañera igual, aquí hay involucro, ¿no? Este es el involucro, ¿va? Aquí el nido está protegido, ¿no? El nido y la cría está dentro de esta parte, entonces no se observa aquí. Entonces estas trigonas se caracterizan por eso. Normalmente tienen, digamos, dentro de lo que es las corvículas, yo voy a dibujar una corvícula aquí. Normalmente tienen dentro de las corvículas, que es este punto que yo voy a marcar acá, las corvículas tienen de cierta manera eh, un surco amplio, se le llama. O sea, es un surco que casi está a la mitad. Entonces, amplio se está refiriendo a esta distancia que hay de este punto a este punto, ¿sí? Porque las que tienen un surco no amplio, entonces básicamente nosotros la vamos a poder observar aquí, así. Entonces, la diferencia de este espacio es menor en relación a esto. Y a eso se refiere la amplitud de lo que sería la parte esta de la clavícula. Además de eso, poseen setas en la parte posterior, pequeñas. Aquí son caracteres, como les digo, morfológicos que hay que observar para poder distinguir muy bien a estos animales. Esto, como digo, es taxonomía, ¿va? Entonces aquí lo ideal es de que nosotros pues tengamos las muestras, que las revisemos y vayamos viendo cada uno de esos, ¿cómo se llama? Caracteres que nos pide una clave taxonómica para poder llegar a clasificarlas correctamente, ¿va? Que es como una de las formas que se hace. Ya les digo, ahora está el componente molecular y está la parte esta de diagnóstico híbrido en donde se utilizan las dos formas para poder de cierta manera manejar o conocer la taxonomía de estos animales. Aquí pueden observar, digamos, cómo es el nido de esta y cómo es el nido de esta. Esta nuevamente hace nido en el suelo, ¿sí? Bueno, entonces, así de manera rápida, dejamos la tribu Meliponini y entonces pasamos a lo que sería la tribu Bombini, que es donde están agrupados todos los famosos abejorros. Entonces, de acuerdo a, ¿cómo se llama? La información que han hecho y que cómo se han obtenido estas muchachas aquí en SECOM. Tenemos a Mabel Vázquez, que ha trabajado mucho con abejorros. Entonces, se reconocen 43 especies de abejorros entre México y Centroamérica. Y de esos 43, solamente 10 especies están reconocidas acá en nuestro país. Que esas yo las voy a detallar en cómo se llama, porque hay una unidad específicamente donde habla sobre los abejorros. Entonces ahí voy a hablar yo ya de especies y todo lo demás. Entonces aquí, por eso no voy a tocar esa temática como tal. Pero sí les voy a compartir, digamos, estas características de la tribu bombini, que básicamente son abejas con muchos pelos y son de tamaño mediano a grande. Aquí solo existe un género, que es el género Bombus. Presentan endotermia, eso significa que producen su propio calor específicamente para hibernar cuando las condiciones del ambiente sean muy frías, así como esta época. Entonces ellas salen muy poco y entonces hibernan, se quedan dentro de lo que serían sus nidos, no salen. Y entonces a eso se refiere esta parte de la endotermia. Aquí todas las especies presentan un comportamiento social, igual que las otras dos tribus que hemos visto. Cada reina establece su nido por sí sola
y coloca de 8 a 16 huevos, los cuales incuba por un espacio de un mes, cuando ya de cierta manera están listas para poder salir las otras a forrajear. ¿Ya? Entonces, antes de que salga, que se dé este proceso, pues la reina cumple esa función, ¿va? De que coloca los huevos y va a traer los recursos al campo, ¿sí? Para tenerlos listos para su siguiente generación. Cuando ya nace, digamos, de cierta manera, la primera hija de él, entonces prácticamente ella deja de trabajar y ya se establece como reina y entonces las demás son las que hacen ese trabajo de pecoreo para ir a traer los recursos a la colonia, ¿verdad? ¿Sí? Y normalmente, pues estos animalitos colocan sus nidos dentro del suelo, dentro de troncos o madera, y de ahí que entonces hayan algunas abejas que se les conozca como las abejas de la madera, que son las del género Xylocopus, que es otro componente aquí, ¿va? Pero Bombus como tal, sí solo realiza, digamos, sus nidos dentro de lo que es el componente del suelo. Dentro de lo que sería la cutícula que presenta la reina de los bombinos, eh, normalmente esta sustancia hace que se inhiba la síntesis de hormona juvenil en las obreras. Y entonces por lo mismo atrasa el desarrollo ovárico de las obreras. Y por lo mismo, entonces ellas van a estar haciendo solo su labor de colecta de recursos, ¿va? Entonces ya cuando la reina pues ha llegado a su fin o ya esté vieja o por algún momento, por algún motivo ya no regrese, digamos, a la colonia, entonces es de ahí que una de las otras toma ese papel y que prácticamente va a convertirse en una nueva reina y que es la que va a colocar los nuevos huevecitos para que la colonia de cierta manera pues, no se pierda. Entonces esa es la forma en que trabajan los abejorros, que es digamos otro grupo de abejas muy conocido. Aquí les muestro yo un listado de especies de bombos reportados, ¿va? ¿Sí? Ya les muestro algunas de los que están aquí en Guatemala. De este listado que se muestra acá, 3 de esos están aquí presentes en Guatemala, ¿va? ¿Sí? Es el, ¿cómo se llama? Bombus vinigens, Bombus vinigens y Bombus pennsylvanicus. Ah, perdón, estas son las que no tiene Guatemala, disculpe. Estas son las que no tenemos nosotros aquí. Todas las demás sí las tenemos, ¿sí? Estas no las poseemos de este listado que se muestra aquí. Entonces ya vamos a, como les digo, a conocer eh, ya nosotros a detalle cada una de estas en los diferentes, cuando estemos en esta temática de los bombinos, ¿verdad? Aquí de manera rápida yo les presento a la tribu Euglossini, que les dije que esta pues no la vamos a trabajar, solo les muestro aquí, son estas abejas de las orquídeas, se les llama comúnmente. Se reportan 194 especies para el neotrópico y de esas 7 están establecidas aquí en Guatemala. Quizá hayan más, como les digo, hay que hacer trabajo de investigación para de cierta manera conocer a detalle cada uno de estos elementos de estas abejitas. Y bueno, aquí se reportan algunos, aquí por lo menos se dan 6 especies, ¿verdad? Que son las que pertenecen a estas tribus. Está el género Euglosa y el género Eulaem. Digamos, prácticamente cubren todo lo que es, digamos, las abejas nativas que nosotros de cierta manera del activo Euglosin que tenemos en nuestro país. Entonces, no sé si pues tengan dudas, preguntas acerca de lo que es esta parte de la taxonomía de Apoidea, que es lo que yo traté así de forma rápida de cubrir aquí con ustedes. Y pues ya les digo, tenemos un laboratorio específico en donde vamos a detallar muy bien para caracterizar no solo familias, géneros, sino también algunas especies que sean de importancia económica para nuestro país. Entonces, quedo ahí anuente, pues ya que tenemos unos minutitos, y si no, pues igual ustedes, como les digo, escriban sus dudas, sus preguntas, y esperaría yo que el día de mañana, pues, si por cuestión de tiempo, que sé que algunos tienen laboratorio ya en su rato, pues podamos discutir esas preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, si no hay Gracias, preguntas, Ángel. no hay preguntas, pues, los veo.